Hay una enseñanza del Talmud que pocas personas conocen y que describe la entrada del hogar con una precisión que, cuando la escuchas, cambia para siempre la manera en que ves la puerta de tu casa. El Talmud enseña que el umbral del hogar es la boca de la casa, no la puerta en sí, el umbral, el espacio de transición entre el afuera y el adentro, el punto donde lo que viene del mundo entra en el espacio que tú has construido. Y una boca, enseña la tradición, puede estar abierta para recibir o puede estar obstruida. Puede ser el canal de la nutrición y de la bendición, o puede ser el lugar donde lo que vendría hacia adentro se detiene, se confunde o se devuelve. En la Cábala, la entrada del hogar corresponde a la Sefirot de Malhut, la realeza, el reino de la manifestación. Es el punto donde la energía del Shefá, el flujo de la abundancia que el Eterno continuamente vierte hacia cada creación, entra en el plano físico concreto de la vida de esa familia. Si ese punto está limpio, ordenado, cargado de intención positiva, el Shefá fluye con libertad. Si está obstruido, si hay en él elementos que bloquean el canal, la prosperidad que iba a entrar se detiene antes de cruzar. Los maestros que transmitieron estas enseñanzas no eran supersticiosos. Eran observadores extraordinariamente cuidadosos de la relación entre el entorno físico y el estado interno del ser humano que lo habita. Y lo que observaron con consistencia a través de generaciones es que el estado del umbral de la casa refleja y refuerza el estado energético de quienes viven dentro. Escribe en los comentarios: mi umbral está abierto para la abundancia. Y mira tu entrada con nuevos ojos mientras terminas de leer. La historia de la abuela de Sofía. La abuela de Sofía Benedetti llegó de Portugal a Argentina con 2 maletas y la determinación de construir algo que durara. Lo hizo. Con un negocio de comidas caseras que comenzó en la cocina de un pequeño departamento y que con el tiempo se convirtió en el lugar de referencia del barrio para celebraciones familiares. Cuando Sofía era niña, su abuela tenía un ritual que le llamaba la atención por su seriedad. Cada viernes por la tarde, antes de que comenzara el Shabbat, la abuela recorría la entrada de la casa con una atención que Sofía describía como la de alguien que inspecciona algo sagrado. Quitaba cualquier objeto que hubiera llegado ahí sin ser invitado. Barría en dirección saliente. Ponía sal en el umbral con una declaración que Sofía no podía escuchar bien, pero que terminaba siempre con la misma frase: que lo que el Eterno tiene destinado para esta casa entre sin obstáculos. La abuela lo había aprendido de su abuela, que lo había aprendido de la suya, que lo había aprendido en la tradición sefardí que la familia llevaba consigo desde mucho antes de que la memoria alcanzara. Cuando Sofía creció y se hizo cargo del negocio de la familia, hubo un período de varios años en que las cosas estuvieron difíciles. Los cambios económicos del país, la competencia que había aumentado, la dificultad de los tiempos. Y Sofía, que había dejado de practicar muchas de las costumbres de su abuela porque en su generación ya no se hacían esas cosas, comenzó a revisar qué era diferente en su vida respecto a la vida que su abuela había construido. Fue su madre quien se lo señaló de la manera más simple: tu abuela nunca dejaba que la entrada de la casa estuviera en desorden. Para ella, eso no era limpieza, era respeto por lo que quería que entrara. Sofía miró la entrada de su casa ese día con ojos nuevos. Había zapatos de la semana dispersos, una planta que había olvidado regar y que estaba más seca que viva. 2 cajas que había dejado ahí temporalmente y que llevaban semanas sin moverse. El espejo del recibidor, grande y bonito, colocado exactamente frente a la puerta de entrada, no era desorden dramático. Era el desorden ordinario de una vida ocupada. Pero cuando Sofía lo vio a través de los ojos de su abuela, entendió algo que no había podido articular antes. La entrada de su casa no estaba comunicando bienvenida. Estaba comunicando confusión.
Esa tarde, por primera vez en años, Sofía limpió la entrada con la misma seriedad con que su abuela la limpiaba, y comenzó la práctica de los 7 días que voy a enseñarte. Los 5 objetos prohibidos según el Talmud y la Cábala. Antes de hablar del ritual de activación, necesitas entender por qué estos 5 elementos específicos bloquean el canal del umbral. No con superstición, sino con el entendimiento del principio energético que cada uno viola. El primero, los zapatos viejos, sucios o rotos. El zapato, en la tradición judía, tiene un simbolismo muy específico. El calzado representa el camino, el movimiento, la dirección hacia adelante. En el libro de Ruth, el acto simbólico de quitar el zapato al pariente que renuncia a su derecho de redención es el gesto que cierra un camino y abre otro. En la salida de Egipto, el Eterno instruye a los hebreos a comer la primera Pascua con los pies calzados, prontos para el camino que viene. Los zapatos en la entrada son el símbolo de los caminos que se caminan y de los caminos que se van a caminar. Zapatos limpios, en orden, en buen estado, comunican caminos activos y posibles. Zapatos viejos, rotos, sucios, acumulados en la entrada sin orden ni cuidado, comunican lo contrario. Caminos agotados, senderos que no llevan a ningún lugar nuevo, el peso del pasado en el punto de transición hacia el futuro. En el Talmud, en el Tratado de Shabbat, hay una discusión sobre la pureza del calzado que los maestros cabalísticos extendieron al principio energético. Lo que llevas en los pies lleva la frecuencia del camino que caminaste. Los zapatos, con los que viviste el momento de mayor dificultad económica, llevan la vibración de ese momento. Guardar esos zapatos en la entrada, el punto de apertura de la casa, es colocar voluntariamente la vibración de la dificultad en el canal por donde quieres que entre la prosperidad. El segundo, las plantas secas o muertas. La vida es la característica definitoria de la bendición en la tradición judía. El Eterno se presenta en la Torá como el Dios vivo, el Dios de los vivos, en oposición explícita a los dioses de la muerte y de lo que ya no tiene movimiento. La bendición siempre está asociada con la vitalidad, con el crecimiento, con lo que se expande. Una planta viva en la entrada del hogar es un símbolo potente, algo que crece, que respira, que produce oxígeno, que representa el ciclo de la vida, que incluye también el ciclo de la prosperidad. Una planta seca o muerta en la entrada del hogar es el símbolo opuesto. Algo que alguna vez tuvo vida y ya no la tiene. Algo que representa el ciclo detenido. El Zohar describe la muerte de las plantas en el hogar como reflejo de que el campo de vida del espacio está debilitado, y el reflejo colocado en el umbral se convierte con el tiempo en refuerzo de la debilidad que refleja. La solución: pon solo lo que puedes mantener vivo o prescinde de las plantas en la entrada. Un umbral sin plantas pero limpio y ordenado es infinitamente mejor que uno con una planta moribunda. El tercer objeto prohibido, el espejo colocado frente a la puerta de entrada. Este es el objeto sobre el que hay más unanimidad entre las tradiciones espirituales que han estudiado la energía del hogar, desde el Feng Shui hasta la Cábala, con el mismo diagnóstico. El espejo que recibe directamente la puerta de entrada devuelve lo que entra. En la Cábala, el espejo es el instrumento de la reflexión. Lo que se refleja en él regresa hacia su origen. Un espejo colocado frente a la entrada del hogar recibe la energía que intenta entrar, la luz, el shefá, las bendiciones que venían en camino y las devuelve hacia afuera. El flujo del shefá sigue el principio de la apertura. Lo que está orientado hacia la apertura recibe, lo que está orientado hacia la devolución, devuelve. El ajuste es simple. Gira el espejo para que no enfrente directamente la puerta. Un espejo lateral amplifica lo que ya está adentro. Uno frontal devuelve lo que intenta entrar. El cuarto objeto prohibido, los objetos rotos o dañados.
En la Cábala, la integridad es la condición de la bendición. La misma raíz del concepto de Shalom, la paz, no significa simplemente ausencia de conflicto, significa completitud, integridad, el estado de estar entero. Un objeto roto en la entrada del hogar es la representación concreta de la fractura en el canal de la prosperidad. El Talmud, en el Tratado de Berajot, tiene una enseñanza sobre los utensilios rotos que los maestros del Zohar aplicaron al principio del hogar. No es auspicioso que la primera imagen que uno ve al entrar o salir de un espacio sea la de algo incompleto. La mente registra lo que ve. Y lo que la mente registra en los momentos de transición, como la entrada y la salida del hogar que ocurren varias veces al día, instala una impresión que se acumula. Si un objeto está roto, la actitud correcta desde la tradición es binaria, repararlo o retirarlo. No hay una tercera opción. El objeto roto que se queda en la entrada porque eventualmente alguien lo va a reparar, instala en el umbral la energía de lo que está en espera de ser atendido. Y esa energía de suspensión, de lo que todavía no fue resuelto, es exactamente la energía que no queremos en el canal de entrada de la prosperidad. El quinto objeto prohibido: la basura, las cajas y el desorden acumulado. Este es el más obvio de los 5 y al mismo tiempo el más universalmente ignorado, probablemente porque la familiaridad nos vuelve ciegos a lo que vemos todos los días. El desorden en la entrada del hogar no es solo un problema estético, es un problema de señalización energética. El desorden comunica: aquí las cosas no tienen lugar definido, aquí lo que llega no sabe dónde ir. Aquí la abundancia, si llegara, no encontraría espacio para instalarse. El Talmud en Shabbat enseña que el orden en el hogar es una condición de la Shejinah, la presencia divina, en ese hogar, no porque Dios sea ordenado por preferencia, sino porque la presencia divina, como el Shefá que emana de ella, sigue el principio de la apertura y el recipiente. Donde hay espacio, entra. Donde hay confusión, circula sin poder depositarse. El desorden en la entrada es el mensaje más claro que un hogar puede enviar. Aquí no hay espacio para lo que viene. Y la energía de la prosperidad, como cualquier otra energía, no persiste donde no hay donde estar. El ritual de los 7 días. Después de haber identificado y retirado los 5 tipos de objetos que bloquean el umbral, es el momento del ritual de activación, no como sustituto de la limpieza que acabas de hacer. Como la consagración del umbral limpio, la declaración de intención sobre el espacio que acabas de preparar. ¿Por qué 7 días? El 7 en la tradición judía es el número de la completitud del tiempo creado. Los 7 días de la semana, las 7 sefirot de la construcción activa, los 7 ciclos que van desde la semilla hasta la cosecha. Una práctica de 7 días es un ciclo completo de activación. Lo que necesitas: sal marina sin procesar, no la sal de mesa refinada, la sal gruesa, con sus minerales intactos, con la misma composición que la sal del mar. La sal, en la tradición judía, es el elemento de preservación y purificación por excelencia. Toda ofrenda del templo era salada. La alianza de la sal, como la llama la Torá, es la más permanente de las alianzas. El momento de la práctica, cada noche. Preferiblemente después de que la actividad del día ha terminado y antes de que comience el descanso de la noche. El umbral en reposo nocturno es el momento de mayor receptividad energética. El procedimiento para cada uno de los 7 días es el siguiente. Primero, barre el umbral. Si tienes la sal del día anterior, barre hacia afuera, en dirección saliente. La sal recoge lo que hay que llevar consigo. Segundo, sostén la sal nueva en la palma de tu mano dominante, no una cantidad enorme. Una cucharada generosa es suficiente. Cierra los dedos alrededor de ella durante un momento y siente el peso. La sal que tienes en la mano es el instrumento de la purificación que vas a colocar en el umbral. Tercero, la declaración. Di en voz audible:
mientras tienes la sal en la mano. Consagro este umbral como canal de la bendición que el Eterno tiene destinada para esta casa. Que lo que necesita irse, se vaya. Que lo que necesita llegar, llegue. Que la puerta de esta casa esté abierta para el Shefá y cerrada para todo lo que no le pertenece. Cuarto, visualiza la luz. Antes de soltar la sal, cierra los ojos un momento y visualiza una luz dorada que entra por el umbral desde afuera hacia adentro, no una luz difusa. Una corriente de luz específica que llena el umbral y que desde ahí se expande hacia el interior del hogar, alcanzando todas las habitaciones, todos los rincones, toda la familia. Sostén esa imagen durante el tiempo de 3 respiraciones lentas y completas. Quinto, esparce la sal en el umbral. No la arrojes con prisa. Distribúyela con la mano, en movimiento circular desde el exterior hacia el interior, replicando el movimiento de la luz que visualizaste. Y luego, deja el umbral. No lo pisas esa noche si puedes evitarlo. La sal trabaja durante la noche. A la mañana siguiente, antes de hacer ninguna otra cosa, barre el umbral hacia afuera. Esa sal ya hizo su trabajo y llevó consigo lo que recogió. Repite esto durante 7 noches consecutivas. Lo que notarás durante los 7 días. Hay algo que pocas personas que conocen estas enseñanzas explican con suficiente claridad y que los maestros cabalísticos más prácticos consideraban el punto de entrada correcto para quien escucha estas enseñanzas por primera vez. El umbral del hogar no es especial porque tenga alguna propiedad mágica inherente. Es especial porque es el espacio donde más se repite un gesto que el cuerpo hace de manera completamente automática, el cruce del umbral. Cada vez que entras o sales de tu casa, tu sistema nervioso registra una transición. Es el mismo mecanismo que registra cuando entras a un hospital, a una iglesia, a un estadio. El cruce de un umbral activa en el cerebro una respuesta de orientación, un momento de ajuste al nuevo espacio. Y en ese momento de ajuste, el entorno que rodea al umbral comunica algo al sistema nervioso que moldea el estado con que se entra o se sale. Un umbral limpio, ordenado, cargado de señales de cuidado y de intención, activa en quien lo cruza una respuesta de bienestar, de capacidad, de poder. El mismo tipo de respuesta que se activa cuando entras a un hotel bien mantenido, el entorno de calidad comunica que aquí las cosas se hacen bien y esa comunicación se instala en el sistema nervioso. Un umbral descuidado, lleno de los 5 objetos que describí, activa la respuesta opuesta. Un estado de fondo que comunica desorden, incompletitud, el espacio donde las cosas no tienen su lugar. Y ese estado de fondo, instalado varias veces al día en cada cruce del umbral, va construyendo la frecuencia desde la que esa persona toma sus decisiones económicas, percibe sus oportunidades y se relaciona con su propia capacidad de prosperar. Los maestros talmúdicos que desarrollaron las enseñanzas sobre el umbral del hogar no tenían la terminología de la psicología ambiental, pero la precisión de su observación, transmitida durante siglos, produce la misma práctica que la psicología ambiental moderna. Recomendaría si alguien le pidiera un protocolo para cambiar el estado de fondo desde el que una persona toma sus decisiones económicas. El primer efecto que la mayoría de las personas reporta no es económico, es perceptual. Algo en el ambiente del hogar cambia. La entrada se siente diferente. Hay una ligereza que no existía antes, una sensación que los maestros describen como el espacio que respira cuando antes estaba apretado. Este efecto no es placebo, es el resultado real de haber limpiado el entorno y de haberlo cargado con intención consciente. Los espacios ordenados reducen el cortisol, aumentan la sensación de control y elevan el estado de ánimo de quienes los habitan. Y ese cambio produce cambios reales en el comportamiento, en cómo te presentas a las interacciones económicas, en la calidad de las conversaciones, en la disposición para ver oportunidades que antes estaban,
pero que el estado deprimido no podía reconocer. Puede llegar una llamada inesperada. Puede materializarse una oportunidad que llevaba tiempo en proceso sin terminar de concretarse. Puede que un cliente que no había dado señales de vida se comunique. No porque la sal hizo magia, sino porque el ser humano que habita el umbral limpio y consagrado es diferente al que habitaba el umbral descuidado. Y ese ser humano diferente produce resultados diferentes. Los maestros enseñaban con claridad: la sal en el umbral no atrae el dinero, prepara al ser humano y al espacio para recibirlo. La diferencia es importante porque define el mecanismo y define también la expectativa correcta, lo que no debe estar en el umbral y lo que sí debe estar. Además de los 5 objetos prohibidos, hay elementos que la tradición recomienda en el umbral: la mezuzá, la declaración de que en este hogar el Eterno es reconocido como el dueño y el guardián, crea una cobertura de luz continua. Para quien no pertenece a la tradición judía, el principio de bienvenida puede expresarse de otras maneras. Una planta sana al lado de la puerta, no frente a ella, una luz que funcione bien especialmente al atardecer, un objeto hermoso, completo y cuidado que comunique que quien vive aquí se trata con la dignidad con que quiere ser tratado por la vida. El umbral como espejo del interior. Quiero terminar con algo que los maestros enseñaban siempre al final de la instrucción sobre el umbral, porque es lo que convierte la práctica de estos 7 días en algo que dura más allá de los 7 días. El estado del umbral es el reflejo del estado interior del ser humano que lo habita, no porque el umbral sea mágicamente sensible a las emociones, sino porque las personas descuidamos el umbral de la misma manera y por las mismas razones por las que descuidamos otras áreas de nuestra relación con la prosperidad. La sensación de que las cosas de adentro son más urgentes que las de afuera, de que no hay tiempo para lo que parece cosmético, de que el orden del entorno es lujo que no nos podemos permitir cuando las cosas están difíciles. Esa lógica es exactamente la lógica de la escasez que perpetúa la escasez. Las cosas de adentro se aclaran cuando el entorno de afuera está ordenado, no al revés. El orden del entorno no es el lujo que viene después de la prosperidad, es la condición que prepara el espacio para que la prosperidad pueda llegar. Cuando cuidas tu umbral con la seriedad con que la abuela de Sofía cuidaba el suyo, estás enviando al campo espiritual de tu vida un mensaje muy específico. Yo trato lo que me rodea con la misma dignidad con que quiero que me trate la vida. Y ese mensaje, sostenido en el tiempo, produce la respuesta que merece. 4 compromisos antes de terminar. El primero: esta tarde, cuando termines de leer esto, ve a la entrada de tu casa y mírala con nuevos ojos. No con el ojo de quien la ve todos los días, con el ojo de un visitante que llega por primera vez y que lee en ese umbral el mensaje que comunica. ¿Qué mensaje está dando tu umbral ahora mismo? El segundo: retira hoy cualquiera de los 5 objetos prohibidos que encuentres en tu entrada, no mañana, hoy. El gesto de hacerlo hoy es la primera declaración de que estás eligiendo un umbral diferente. El tercero: comienza el ritual de los 7 días esta noche. Sal marina, declaración, visualización de la luz, esparcido, reposo nocturno, 7 noches consecutivas. El cuarto: escribe en los comentarios qué encontraste en tu entrada y qué retiraste hoy. No para que yo te responda, para que el acto de escribirlo instale en tu sistema la conciencia del cambio que estás iniciando. El umbral de tu casa es la boca de tu prosperidad. Ábrela, que así sea.